Ahí sí. Ahí con sonido y todo, yo esa parte no la ubicaba. Es una utilidad que tenemos en algunas partes. Muy buenas tardes a todos y a todas las personas que hoy día nos acompañan en esta Escuela de Formación Constitucional y Ciudadana que imparte la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central de Chile. Hoy día tenemos la quinta clase o la quinta edición de este ciclo de conversaciones, de formación, de diálogo, con miras a el proceso constituyente que está viviendo nuestro país. Y en el día de hoy nos acompaña una invitada muy especial para tratar también un tema que es muy especial y complejo dentro del proceso constituyente. El tema es la regulación que actualmente tiene y que podría tener en un futuro inmediato las instituciones que pertenecen a lo que se denominan las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, además del Consejo de Seguridad Nacional. Y la profesora que nos acompaña en el día de hoy es la profesora Constanza Juve. La profesora Juve es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene también un magíster en Derecho Público por la misma casa de estudios y además un máster en la Universidad de Nueva York. La profesora Constanza Juve es además coordinadora del Departamento de Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica de Chile, lugar en donde también se desempeña como profesora de Derecho Constitucional y es, sin lugar a dudas, una de las constitucionalistas con la voz o las voces más autorizadas hoy día para hablarnos del proceso constituyente y cualquier tema de derecho constitucional. Y recalco esto porque sus méritos hablan por sí mismos y la instalan en esta posición, y no solamente sus méritos, sino que también su calidad humana, y por eso hoy día gentilmente nos acompaña en esta instancia de reflexión. Como siempre, vamos a tener un espacio de unos 45, 50 minutos tal vez para que la profesora que hoy día nos acompaña desarrolle su exposición y posteriormente ustedes van a poder plantear sus preguntas, observaciones e inquietudes por el chat para que yo las sistematice y se las transmita a la profesora. Profesora, a partir de este momento, la palabra es completamente suya. Muchas gracias, José Ignacio, y muchas gracias también sobre todo por los piropos. Espero que merecido. Vamos a ver si me gano el puesto, digamos, de profesora en esta clase. Gracias también a la Universidad Central y también muchas gracias a ustedes por el interés en participar en estos cursos que finalmente demuestran, ¿cierto?, una intención de querer formarse para el proceso constituyente y para el plebiscito, ¿cierto?, tomar conocimiento de los contenidos de lo que finalmente nos estamos jugando el 25 de octubre, ¿cierto? Finalmente, lamentablemente, ¿cierto?, producto de la pandemia, la campaña se ha hecho mucho más difícil. En general se ha concentrado todo mucho en redes sociales y hay también bastante desinformación, entonces que hayan personas interesadas y que participen de estos cursos que no son solamente una vez, sino que entiendo que ya esta es la quinta sesión y tener 66 personas conectadas hoy día, un día lunes, digamos, después de un fin de semana largo, además, después del 18, independiente de que haya sido un 18 distinto, bueno, demuestra evidentemente un tremendo interés y para uno, en el fondo, como profesor de Derecho Constitucional, y en ese sentido yo creo que represento a José Ignacio, es un tremendo privilegio. ¿Ah? Eso como primer tema. Lo segundo es... bueno, estuve mirando ahí en el chat, ¿cierto?, que lamentablemente muchos tienen BTR, yo sufrí esa vivencia, ¿no?, por mucho tiempo, y ahora soy una persona distinta, ahora que me cambié de BTR, así que si es que pueden hacerlo, háganlo, ¿ah? Porque de verdad cambia la cosa, espero que nadie sea como pariente, digamos, de nadie que trabaje en BTR, pero la verdad es que es una cosa realmente impresionante, o sea, es como, de verdad que logra como enervar y todo tipo de paciencia o tolerancia que uno pueda tener, se pierde, ¿no? Se pierde con eso. Con eso. Así que, ¿a qué compañía? No le quiero hacer propaganda, pero lo voy a decir porque yo entiendo que los que vienen en edificio, que es mi caso, ¿cierto? Que yo creo que esto es como un implemento de primera necesidad en una situación como esta, ¿no? Entonces, me cambié a fibra óptica, Movistar. Los edificios vienen, esto es una regulación nueva en el fondo de que ya no puede haber como comillas un monopolio, pero muchos edificios, sobre todo los edificios nuevos que uno compra muchas veces en blanco, que uno arriende, qué sé yo, vienen como con un cierto cableado, ¿no? Pero si es que uno logra juntar a los vecinos y se organiza, ¿cierto? Esto es una muestra, ¿cierto?, de lo que es la asociación intermedia, ¿no?
si uno se organiza con varios vecinos y puede juntar un grupito en el fondo de gente para que esté dispuesto a cambiarse, ahí Movistar o Entel o en general otra compañía que pueda prestar fibra óptica va y hace como la pega del cableado distinto. Y en el caso, por lo menos de mi edificio, se cambió como el 95%. Entonces fue bastante bueno para Movistar y la verdad es que nunca más se me cayó porque con la fibra óptica hace que sea mucho más difícil. Así que se lo recomiendo 100% en el caso de ser posible, en el caso de no ser posible, lo lamento. Y espero que en el fondo BTR, digamos, cumpla con su labor de prestar el servicio que tiene que prestar, ¿no? Bueno, vamos entonces a la clase hoy día. El tema de la clase hoy día es bastante ¿cierto? Relevante, a propósito además bastante contingente, no es un tema que normalmente se pase mucho, nosotros no sé si José Ignacio o eventualmente algún otro profesor de Derecho Constitucional que ha tomado las clases anteriores les ha dicho, ¿cierto? Pero normalmente para hacer un curso de Derecho Constitucional, o por lo menos en la Católica, son 3 semestres. Un curso de Derecho Político, uno de Derecho Constitucional Orgánico y uno de Derechos Fundamentales o Derechos Humanos, ¿cierto? Y en el caso de Derecho Constitucional Orgánico, normalmente Fuerzas Armadas y Consejo de Seguridad Nacional no ocupa más de una clase, ¿ya? Eso en un contexto, ¿cierto?, de un curso grande. Pero tomando en consideración, ¿cierto?, el contexto en el que estamos ahora, donde estuvimos en un estado de emergencia, ¿cierto?, el año pasado, y ahora en un estado de catástrofe, donde hemos visto, ¿cierto?, a los militares adoptar, ¿verdad?, un rol bastante, digamos, distinto al rol que vamos a conversar ahora, ¿cierto?, que por esencia, en principio les corresponde, por naturaleza les corresponde, que tiene que ver con la defensa externa, evidentemente que se hace un tema mucho más relevante, ¿cierto?, y bastante más delicado, ¿verdad?, de tratar. Entonces, en ese sentido, mi objetivo en estos 40 minutos que nos quedan, tomando en cuenta que ya le dediqué unos 3 minutos, ¿cierto?, a BTR, la idea no era dedicarle más que eso, digamos, es ver un poco el contexto, ¿cierto?, por qué este tema es tan relevante, hablar un poco del capítulo de Fuerzas Armadas y el del capítulo de Consejo de Seguridad Nacional, ¿ya? Si nos ubicamos geográficamente en la Constitución, que esto tienen que haberlo visto en alguna de las clases anteriores, que fue el libro más vendido el año pasado, el bestseller, la editorial jurídica nunca tuvo tanto demanda de constituciones, nunca los kiosqueros, digamos, se quedaron sin constitución como el año pasado, y de hecho también por vía web también se vendió todo, ¿cierto? Si ustedes toman una constitución o lo buscan en leychile.cl, geográficamente nos ubicamos en el capítulo 11 y capítulo 12 de la Constitución. En el capítulo 11 está el capítulo de Fuerzas Armadas, de Orden y de Seguridad Pública, y el capítulo 12 el Consejo de Seguridad Nacional. Pero antes de tratar esos dos capítulos, y lo esencial, ¿cierto?, esos dos capítulos, me gustaría primero tener una breve reflexión respecto de por qué este tema es relevante, ¿cierto? Este tema es relevante porque hablamos de la seguridad nacional, ¿verdad? Y la doctrina, ¿verdad?, en general los profesores, se plantea que la seguridad nacional se refiere al efecto que se genera para la sociedad, para todos nosotros, ¿verdad? Y que dice relación con una relativa calma, una relativa estabilidad, y que se estima, ¿cierto?, que es beneficiosa para el desarrollo. O sea, finalmente, de alguna manera, ¿verdad?, lo que es resguardar la seguridad nacional se asocia, ¿verdad?, con una relativa calma, con una relativa estabilidad, ¿cierto? En ese sentido, ¿por qué este tema es importante? Bueno, evidentemente por la protección de los derechos fundamentales, ¿cierto? Y la protección de los derechos de las personas de dos tipos de agresiones, si uno lo quisiera llamar así. Agresiones externas y eventualmente ciertas agresiones internas, ¿cierto? Las agresiones externas, visto desde un punto de vista, por ejemplo, más histórico, ¿verdad?, y lógico, que es las guerras con otros países, ¿verdad?, con otros estados, y es ahí, digamos, donde las Fuerzas Armadas cumplen un rol muy relevante, ¿verdad? Y de las agresiones internas, lo que sería, ¿verdad?, el resguardo del orden público, donde normalmente, y esto lo vamos a ver de todas maneras con más detalle, lo asociamos, ¿verdad?, a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones, ¿verdad? Entonces, en principio, ¿verdad?, ¿por qué este tema es relevante? Bueno, porque implica, digamos, protección de los derechos de las personas, particularmente entonces de las agresiones externas, como diríamos, finalmente lo que sería una guerra, y que en el caso de los estados de excepción constitucional se asocia al llamado estado de asamblea o estado de guerra externa, ¿verdad? Y de las agresiones internas, que tiene que ver finalmente con el resguardo del orden público, y eso se asocia más bien no a las Fuerzas Armadas, sino que a Carabineros de Chile y Policía de Investigación. Acá hay un punto que tiene que ver con un punto político muy relevante, ¿ya? Y que yo sé que esto todavía no lo han pasado, eventualmente yo creo que lo van a pasar en alguna de las clases, pero me parece importante inmediatamente asociarlo, y que tiene que ver con una de las grandes razones de por qué existe el Estado, ¿ya?
las grandes razones de por qué existe el Estado tiene que ver básicamente con el hecho de que todos nosotros, las personas, ¿verdad?, renunciamos a nuestro derecho de autodefendernos, es decir, tomar la justicia por nuestras propias manos para que sea un tercero, ¿verdad?, el que nos defienda. Que en este caso, ¿cierto?, se entiende que es el Estado, que es la sociedad política, digamos, mayor, por así decirlo. La sociedad política que históricamente se entendió como la gran sociedad política y el Estado se ha asociado a esa sociedad política, ¿cierto? Nosotros las personas renunciamos a nuestro derecho de la autodefensa, lo que se denomina la autotutela, y lo traspasamos a lo que se denomina la heterotutela, que en términos simples significa que un tercero, ¿verdad?, finalmente es el que toma el rol de defensa de los derechos de las personas y es el que toma el rol también de resolución de los conflictos jurídicos, ¿cierto? Entonces, no vivimos, para vivir en una sociedad, ¿verdad?, civilizada, y en una sociedad donde no prime la ley de la selva, ¿verdad?, nosotros, las personas, ¿verdad?, en caso dado de que llegamos a recibir una agresión, no tomamos la justicia por nuestras propias manos respecto de la fuerza, ni tampoco tomamos la justicia en nuestras propias manos respecto a la resolución de los conflictos jurídicos. Ese monopolio de la fuerza, ¿verdad?, y ese monopolio en términos de lo que significa la resolución de los conflictos jurídicos, lo tiene el Estado, ¿cierto? Es el Estado el que tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza, y es el Estado, ¿cierto?, a través de uno de los poderes del Estado, que esto entiendo que lo vieron en una de las clases, creo que con Pamela Figueroa, los distintos, ¿verdad?, los poderes del Estado. El Estado a través del Poder Judicial es el que resuelve nuestros conflictos jurídicos, ¿ya? Entonces, por eso desde un punto de vista, digamos, político y de la estructura política, es muy importante este tema, ¿cierto? Porque finalmente quien tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza es precisamente, digamos, estas instituciones, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y de Seguridad Pública, y por eso, digamos, es importante su resguardo y su establecimiento y sus límites, ¿verdad? Porque finalmente el hecho de que se establezcan estas instituciones en la Constitución no solamente están establecidas en términos de darle como una especie como de preponderancia por lo importante que son, sino que también limitar, evidentemente, el ejercicio de sus atribuciones y de sus funciones. Y en ese contexto, ¿cierto?, desde un punto de vista de los elementos del Estado, este elemento es muy importante. ¿Por qué? Porque la fuerza, el monopolio del uso legítimo de la fuerza, se debe ajustar, ¿cierto?, a lo que es el derecho. ¿Qué quiere decir eso? Que se tiene que ajustar finalmente a las reglas. Y todos nosotros, los ciudadanos, junto, digamos, obviamente con quienes ejercen esas atribuciones y esas funciones, tienen que tener claro, digamos, cuáles son esas reglas y cuáles son los límites en el fondo de esas reglas. ¿Se entiende hasta el momento? Con respecto a quién tiene la cámara prendida, si me pueden hacer un gesto nomás solamente para que se vaya entendiendo el contexto, ¿sí? Perfecto. Entonces, por eso en el fondo es muy importante. Muchas gracias ahí, dedito de levantado. Bueno, de los elementos del Estado, y esto solamente para darles como contexto, porque no es materia esta clase, pero para solamente que lo tengan como un paraguas. Si uno pensara en cómo, para que exista un Estado, ¿ya?, en principio tienen que existir 5 elementos. Esto no es, como les digo, no es materia esta clase, pero solamente para que lo tengan en cuenta. 5 elementos tienen que existir para que uno pueda hablar de un Estado propiamente tal, como el Estado de Chile, por ejemplo, como el Estado de Argentina, como el Estado alemán, etc. Un elemento tiene que ver con el elemento humano, ¿cierto?, que es el pueblo, ¿verdad? Las personas, tiene que existir, digamos, una comunidad para que pueda existir un Estado. Tiene que existir el elemento geográfico, ¿verdad? Esas personas están en un territorio determinado, ¿cierto? Tiene que existir el elemento energético, que es precisamente el poder, ¿verdad? Y al que me voy a referir ahora inmediatamente. Tiene que existir el elemento jurídico, que es el derecho, ¿cierto? ¿Para qué? Para que existan estas reglas de convivencia. Y el elemento que se denomina teleológico, que es básicamente la finalidad del Estado, que se asocia, ¿cierto?, con lo que se denomina bien común, ¿ya? Dentro entonces de estos 5 elementos, ¿cuáles son los importantes en este contexto, en el contexto del monopolio del uso legítimo de la fuerza, del paraguas de las Fuerzas Armadas, propiamente tal, y de las Fuerzas de Orden y de Seguridad Pública? Por cierto, que el derecho y el poder, ¿verdad? El poder efectivamente se tiene que sujetar al derecho, ¿cierto? Y el poder, obviamente, para que se pueda ejercer, requiere también de al menos el uso de la fuerza, evidentemente, ¿cierto? Para que se cumplan, porque no solamente el poder implica, digamos, cumplir o hacer, cumplir órdenes, ¿cierto? Sino que también hacer cumplir, digamos, determinadas órdenes, se requiere entonces el uso de la fuerza. Entonces, finalmente, en un ejemplo banal, ¿verdad? Pero si uno va manejando, ¿verdad?, por la carretera,
y lo para un carabinero, ¿verdad? Uno tiene que detenerse, ¿no? Y evidentemente, si uno sabe que si no lo detiene, me pueden salir persiguiendo y finalmente voy a terminar, ¿cierto?, en un problema más tremendo, digamos, del problema que tenía por el hecho de no parar, ¿cierto? ¿Y eso por qué? Porque inmediatamente, ¿cierto?, viene el elemento de coacción o la amenaza, ¿cierto?, una coacción donde eventualmente ahí se va a ejercer el uso legítimo de la fuerza. Entonces, de estos 5 elementos a los que me refería anteriormente, que componen lo que es el Estado, este tema es muy relevante, porque se asocia por lo menos con 2, que es el poder y el derecho, ¿cierto? Y el poder se tiene que sujetar al derecho y no puede depender de la arbitrariedad o discrecionalidad de quien ejerce finalmente ese poder. Ese es básicamente el contexto de por qué este tema, si bien puede parecer un tema más bien de fácil despacho, si uno lo quisiera llamar en términos parlamentarios, ¿cierto? En términos de formación de la ley, ¿cierto? De fácil despacho, y que pareciera que es un tema que cuando uno pasa el derecho constitucional orgánico no es un tema al que le preste tanta atención, sí es un tema que en el fondo es relevante tener en consideración, porque también desde una perspectiva del derecho político, de la aproximación que en el fondo tenemos a la teoría del Estado, es importante tener en cuenta. Entonces, eso quizás como contexto, antes de ir derechamente a lo que dice la Constitución respecto de Fuerzas Armadas y respecto del Consejo de Seguridad Nacional. Hasta el momento, ¿el contexto está claro? ¿Sí? Bien. Vamos entonces a ver qué es lo que dice la Constitución respecto de Fuerzas Armadas primero, ya que está el capítulo 11, que habla de Fuerzas Armadas, de orden y de seguridad pública, ¿cierto? Aquí la Constitución distingue, ¿cierto?, entre Fuerzas Armadas y las fuerzas de orden y de seguridad pública, ¿cierto? Se hace una distinción entre ambos, y de hecho tiene una distinción también respecto de su dependencia. Cuando hablamos de las Fuerzas Armadas, hablamos particularmente, ¿cierto?, del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, ¿ya? O sea, cuando hablamos de Fuerzas Armadas hablamos de esas 3 ramas, ¿ya? Y esas 3 ramas dependen del Ministerio de Defensa Nacional, ¿ya? O el Ministerio encargado de la defensa, como se denomine en el fondo. Después, si más adelante se le cambia el nombre, bueno, si eventualmente hay, digamos, finalmente una nueva constitución, puede tener un nombre distinto, pero es el encargado de la defensa nacional, ¿no? Y que en este caso es el Ministerio de Defensa. Entonces, esas 3 ramas, Ejército, Armada y Fuerza Aérea, dependen del Ministerio de Defensa. Y la Fuerza de Orden y de Seguridad Pública, que es Carabineros de Chile, y Policía de Investigaciones, depende, ¿cierto?, del Ministerio del Interior, ¿ya? Depende entonces de otro ministerio, entendiendo, ¿cierto?, que cumplen 2 roles que son distintos, ¿cierto? Entendiendo que cumplen entonces 2 roles que son distintos. ¿Y por qué se entrega la dependencia a 2 ministerios distintos? Bueno, esto se establece en la reforma constitucional del año 2005, y básicamente porque se entiende que las Fuerzas Armadas cumplen, ¿verdad?, un rol diferente al rol que cumplen las Fuerzas de Orden y de Seguridad Pública. Como les decía quizás al inicio, en el contexto, las Fuerzas Armadas, en principio, digamos, están pensadas para defendernos de las agresiones externas, ¿cierto?, en caso eventualmente de una guerra externa, a diferencia de lo que serían las fuerzas de orden y de seguridad pública, que más bien tiene que ver con el orden público, ¿cierto? Y en ese contexto de lo que significa las agresiones internas, lo que sería básicamente la delincuencia, el restablecimiento, ¿cierto?, del orden público interno. Y es por eso que en el fondo la reforma constitucional del año 2005 lo que hace es volver a esa lógica, ¿cierto?, de que lo que tiene que ver con orden interno radica en el Ministerio del Interior, por eso de hecho el Ministerio del Interior ahora se llama Ministerio del Interior y de Seguridad Pública, y lo que tiene que ver con Fuerzas Armadas depende, ¿cierto?, del Ministerio de Defensa Nacional. Eso como primer punto, quizás para tener en consideración de lo que trata la Constitución, ¿ya? Un segundo elemento que es importante tener en cuenta, a propósito, ¿cierto?, del monopolio del uso legítimo de la fuerza, que tiene que ver con el hecho, ¿cierto?, de que la enumeración de estas fuerzas, las Fuerzas Armadas, Ejército, Armada, Fuerza Aérea, más Carabineros de Chile, y en algunas ocasiones, digamos, dentro de este capítulo, se habla de Policía de Investigaciones, es taxativa esta enumeración. Es decir, ¿cierto?, más allá de estas fuerzas, de estos órganos, nadie más puede ejercer el uso legítimo, digamos, de la fuerza, ¿no? ¿Y eso para qué? Para evitar policías secretas, ¿cierto?, para evitar milicias, para evitar en el fondo también de que existan otros órganos que eventualmente como que se quieran atribuir en el fondo ese uso
de la fuerza de manera, comillas, digamos, ¿cierto?, de manera legítima, ¿verdad? Y es por eso que es importante que esté claro, en el fondo, y que esté en la Constitución, a mi juicio, ¿verdad?, que quede claro cuáles son las instituciones que en el fondo pueden ejercer el monopolio del uso, o tienen el monopolio, mejor dicho, del uso legítimo de la fuerza. Entonces, está establecido que son esas y nada más que esas. Eso muchas veces ha entrado, ¿verdad?, en cierta, no sé si decirlo conflicto, pero sí han aparecido, ¿verdad?, una serie de elementos que como que a veces como que hace que esto sea un poquito más tenue, que tienen que ver como con los vigilantes privados, qué pasa, por ejemplo, con los guardias de seguridad, qué pasa, por ejemplo, no sé si se acuerdan, no me acuerdo si fue en Buin o en San Bernardo, que tenían unos vigilantes, unos guardias de seguridad que andaban con unas camionetas gigantes y que parecían como una especie como de guardaespaldas, ¿eh? Y eso se llevó a la Contraloría después y se dijo, oye, pero ¿cómo es posible que en el fondo estos guardias, digamos, aparezcan como defendiendo en la práctica o ocupando un rol que es más bien un rol propio de la policía, ¿cierto? Más bien propio de Carabineros, más bien propio de la Policía de Investigaciones. Y de hecho, digamos, se trató ese punto y es un tema que está en constante discusión, ¿cierto? ¿Qué tanta, por ejemplo, facultades puede tener la policía, o mejor dicho, la seguridad comunal, ¿cierto? Y ahí entramos, ¿verdad?, en un territorio bastante gris, ¿cierto?, en el sentido de hasta qué punto, digamos, puede, por ejemplo, ejercer uso de la fuerza ese tipo de seguridades, ¿no?, seguridad comunal. ¿Por qué? Porque específicamente, digamos, esta enumeración taxativa que yo les decía anteriormente respecto a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y de Seguridad Pública, es taxativo, son las que están ahí y nada más que las que están ahí, precisamente, digamos, por lo delicado del rol que cumplen, que es ejercer el uso legítimo de la fuerza, y no solamente ejercer el uso legítimo de la fuerza, sino que además tienen el monopolio respecto de eso, ¿ya? Entonces, es un punto que es relevante de tener en consideración. Eso como segundo elemento, ¿cierto? Entonces, como primer elemento, dependen de ministerios distintos, se entiende que cumplen roles distintos. El segundo elemento, ¿cierto?, la enumeración es taxativa. Un tercer elemento que trata la Constitución respecto a las Fuerzas Armadas tiene que ver con el hecho de que las Fuerzas Armadas son esencialmente obedientes y no deliberantes, ¿ya? Son esencialmente obedientes y no deliberantes. Eso dice la Constitución. ¿Y a qué se refiere la Constitución cuando dice obedientes? Y después voy a explicar por qué también no deliberante. Cuando dice que es obediente, es que obedece a la institucionalidad. Aquí nuevamente, ¿cierto?, el poder y el ejercicio del poder se sujeta al derecho, ¿cierto? Entonces, obedece a la institucionalidad. Eso como primer término, ¿verdad? Y en segundo término, también obedece obviamente a sus mandos, ¿cierto? Finalmente a sus superiores, ¿no? Y eso pasa especialmente, pasa obviamente con Carabineros, pasa con Policía de Investigaciones, son jerárquicas finalmente, pero obviamente pasa mucho con las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Entonces en ese sentido, evidentemente, obedecen a la institucionalidad y también obedecen a sus superiores, ¿cierto? ¿Es una obediencia absoluta? Bueno, en doctrina y también en jurisprudencia, acá podemos conversar bastante con el profesor José Ignacio, pero es una obediencia reflexiva, ¿no? Evidentemente, si es que se ordena, digamos, hacer una barbaridad, evidentemente que en ese caso, ¿cierto?, uno puede representar, y ahí hay otros elementos, ¿cierto?, que están presentes como la objeción de conciencia, etcétera, ¿cierto?, y la denuncia eventualmente si finalmente se está yendo en contra de la institucionalidad. Por eso, en primer término, ¿cierto?, la obediencia es a la institucionalidad, es al derecho, ¿cierto? El poder se sujeta al derecho. Y en segundo término, por supuesto, los mandos. Desde la perspectiva de que, por ejemplo, en el caso de una guerra externa, obviamente que nuestras tropas están peleando, ¿cierto?, por nuestra soberanía, que es algo que es lejano a nosotros, pero que finalmente para eso, en principio, digamos, están las Fuerzas Armadas, ¿verdad?, para la defensa exterior. Bueno, evidentemente que salva vidas el hecho de que un mando superior le dé una orden, ¿cierto?, a alguien que finalmente está en una posición inferior, ¿no? Pero no vamos a entrar quizás tanto en esos detalles, pero sí es importante como tener en consideración a qué se refiere con obediencia, ¿no? Pero primero la obediencia a la institucionalidad, después el segundo elemento de la obediencia es a los mandos superiores, ¿cierto? Y que sean no deliberantes tiene que ver fundamentalmente con el hecho que las fuerzas armadas y de orden no pueden, digamos, participar o no participan en ciertas actividades políticas partidistas. O sea, eso no significa que no puedan votar, por ejemplo, que no tengan, digamos, ejercicio de sus derechos ciudadanos, pero que no participan, digamos, activamente en política. La idea, evidentemente, es que las Fuerzas Armadas
se encuentren separadas, ¿cierto?, de lo que es el poder político propiamente tal. Y eso fundamentalmente, digamos, en términos de la protección de la democracia, y que se sujeten al poder civil. O sea, por eso dependen las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa, que a su vez depende del Ejecutivo, y por otro lado, ¿cierto?, también las fuerzas de orden y de seguridad pública dependen del Ministerio del Interior, pero no participan de la actividad política, ¿verdad?, partidista propiamente tal. O sea, tienen una dependencia del poder civil, porque para que las Fuerzas Armadas no se manden solas, y las fuerzas de orden tampoco, pero eso no significa, digamos, de que tengan una activa participación de lo que sería la actividad política partidista, ¿ya? Entonces, eso como un tercer elemento relevante, ¿cierto? Son obedientes, nuevamente, a la institucionalidad, ¿cierto?, y a los mandos superiores, y no deliberantes en términos de que no participan de actividades políticas partidistas. Eso como tercer elemento, ¿cierto? Como tercer elemento lo que trata la Constitución. Y como un cuarto elemento, bueno, básicamente algo que ya hemos dicho de alguna manera en esta clase, que son jerárquicas, son disciplinadas, ¿cierto?, y son profesionales. ¿Ya? Las Fuerzas Armadas, en el fondo se dice, o las 5 fuerzas en el fondo, la Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Carabinero y Policía de Investigaciones, son fuerzas que son profesionales, jerárquicas y disciplinadas. ¿Qué significa que sean profesionales? Significa que para entrar a cualquiera de esas escuelas, ya sea el Ejército, la Armada, Fuerza Aérea, Carabineros, Policía de Investigaciones, uno requiere entrar a la escuela de cada una de estas ramas, ¿cierto? Entonces, finalmente uno no puede hacerlo en paralelo, ¿verdad? O no lo puede hacer a través de un instituto profesional, o no lo hace a través de un centro de formación técnica, sino que lo hace a través de cada una de las escuelas de las ramas respectivas. Por eso se dice que son profesionales, y así uno sale del colegio, ¿verdad?, e ingresa a alguna de estas fuerzas armadas, ¿verdad?, ingresa al Ejército, ingresa a la Armada, ingresa, ¿cierto?, a la Fuerza Aérea. De hecho, entiendo que ya no es así, pero en su momento uno hacía parte de la media, ¿cierto?, la hacía, ¿cierto?, en alguna de estas escuelas, ¿verdad?, del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea o de Carabineros. Entonces, por eso son profesionales. Y que sean jerárquicas y disciplinadas, básicamente es lo mismo que ya habíamos señalado anteriormente, ¿no? Existe una obediencia respecto al mando, existe una obediencia, ¿cierto?, respecto a la institucionalidad. Entonces, la única excepción, acá con respecto a los profesionales solamente, para hacer el punto, es respecto a los civiles que trabajan en las distintas Fuerzas Armadas. O sea, por ejemplo, en Carabinero, un carabinero que es sargento, que es capitán, que después llega a ser general, etcétera, bueno, tiene que pasar por toda, ¿verdad?, la escuela y tiene que ir pasando las distintas etapas y los distintos estatutos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si alguien es abogado de Carabinero, por un ejemplo, o es secretaria, ¿cierto?, o es abogada de Carabinero, o cumple un rol, por ejemplo, de Contraloría Interna, bueno, esos son cargos que son civiles, ¿cierto? Y por lo tanto, en ese caso, obviamente se entiende que por la naturaleza de su función no cumplen o no tienen que entrar a la escuela propiamente tal, ¿cierto? Eventualmente pueden tener un rango, pero no entran a la escuela propiamente tal porque no cumplen con ese rol, ¿no? Entonces, salvo los civiles, se entiende que todos los demás tienen que ingresar, ¿cierto?, por la rama respectiva, por la escuela respectiva a la carrera de, en este caso militar, o a la carrera de marino, o a la carrera de aviador, o a la carrera de carabinero, o a la carrera de detective, ¿ya? ¿Se entiende hasta el momento? ¿Sí? Esos quizás serían, como yo diría, los cuatro puntos principales respecto a al tratamiento que tiene la Constitución hoy día respecto a las Fuerzas Armadas, propiamente tal, en relación con su descripción, ¿ya? En relación con los ministerios a los cuales dependen, por qué dependen de ministerios distintos, que sean esencialmente obedientes no deliberantes, que sean profesionales jerarquizados y disciplinados, ¿verdad? Y cuál es la razón de por qué este tema es tan relevante. Pero también, y acá hay 2 temas quizás adicionales, que solamente para que lo tengan en cuenta, que trata también el capítulo de Fuerzas Armadas, tiene que ver con la tenencia de armas y la restricción respecto a la tenencia de armas, y tiene que ver también con los nombramientos y los llamados a retiro de los comandantes en jefe. Son 2 temas adicionales que están en este capítulo, que a mi juicio no los quise meter dentro del paquete inicial, porque me parece que el paquete inicial tiene que ver con la naturaleza propiamente tal de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Tiene que ver más bien con lo que veníamos hablando en materia de contexto, y esto otro se relaciona, pero no está quizás directamente en ese mismo paquete. ¿A qué se refiere con restricción de la tenencia de armas? ¿Qué es lo que dice básicamente la Constitución en ese sentido? Dice que ninguna persona, grupo u organización
puede poseer o tener armas y otros elementos similares que no sean, digamos, aprobadas o cuya calificación sea aprobada por una ley de quórum calificado, ¿ya? Esto básicamente es una restricción a un derecho que también está en la propia Constitución, que es el derecho a la propiedad. ¿A qué me refiero con eso? La Constitución actualmente resguarda dos derechos relacionados con la propiedad, el derecho a la propiedad y el derecho de propiedad, ¿cierto? Esto no es necesario que lo sepan, pero solamente para darles el paraguas. El derecho de propiedad finalmente es la protección, por ejemplo, si usted es dueño de su casa, dueño de su auto, dueño de su lápiz, dueño de su celular, tiene su derecho de propiedad. El derecho a la propiedad es el derecho a acceder a poder tener esa propiedad. Y respecto de ese derecho a la propiedad, que es el derecho al acceso a una determinada propiedad, hay una restricción que comulga con esto que está en la Constitución en el capítulo de Fuerzas Armadas, y que tiene que ver con la tenencia de armas, ¿cierto? Entonces, hay ciertas propiedades, si bien la regla general es que yo pueda acceder a tener propiedad sobre todo lo que sea, obviamente, lícito, ¿cierto? Respecto de las armas hay una restricción, y se establece toda una regulación, ¿cierto?, en la Ley de Control y Tenencia de Armas, respecto de quiénes pueden tener armas y en qué condiciones puede usar esas armas, y respecto de qué armas, por ejemplo, no se pueden tener. Armas de destrucción masiva no se pueden tener, digamos. Se pueden tener armas como, por ejemplo, sería eventualmente un rifle para efectos, por ejemplo, deportivos, o eventualmente un revólver, ¿cierto?, una pistola, pero solamente para ser usado en la casa. Existen una serie, digamos, de restricciones que está en la Ley de Control de Armas. ¿Y por qué se establece esto acá? ¿Y por qué se establece eso también más adelante en el derecho a la propiedad? Básicamente, digamos, por el hecho de lo que yo les señalaba en un inicio, el hecho de que el monopolio de la fuerza la tienen, digamos, estas 5 ramas, tanto las Fuerzas Armadas como las Fuerzas de Orden y de Seguridad Pública, y por lo tanto se busca que las personas, todos nosotros, digamos, personas comunes y corrientes, podamos acceder, pero muy restringidamente en el fondo, a armas de fuego que eventualmente puedan implicar, obviamente, violencia y puedan implicar finalmente uso de fuerza, ¿cierto? Se permite, pero con muchas restricciones. Y esto es algo que no siempre o no todos los países lo tienen así. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, hay toda una discusión porque dentro de los derechos fundamentales que están en la Constitución está el derecho a tener armas, ¿ya? Entonces es como un derecho fundamental a tener armas. Nosotros tenemos todo lo contrario, ¿cierto? Para poder tener armas, tengo que cumplir con una serie de requisitos, tengo que pasar por una serie de pruebas, no puedo tener cualquier tipo de arma y solamente, digamos, lo puedo utilizar ya sea por razones eventualmente deportivas o para defensa personal, y en la casa, no puedo andar trayendo las armas en el auto, digamos, y más allá del traslado al lugar, por ejemplo, al club de tiro, o sea, todo eso está muy restringido, y de hecho está restringido tanto así que es respecto de una ley que no es una ley común y corriente, sino que es una ley de quórum calificado que requiere de un acuerdo mayor en el Congreso para tener modificaciones. O sea, así de restringido está. ¿Y por qué está tan restringido? Aquí lo más importante, y porque obviamente entiendo que es mucha información muy, muy detallada, y que quizás no es tan relevante la información detallada, pero lo que me interesa en el fondo es el concepto central, que tiene que ver con el hecho, ¿cierto?, de que nosotros finalmente tengamos solamente desde un punto de vista excepcional, como una excepción, el acceso, digamos, a ese tipo de instrumentos, ese tipo de elementos, en el fondo, que pueden finalmente generar, digamos, violencia. ¿Ah? Eso con respecto al tema del tema de tenencia de armas. Y finalmente, lo último, en relación al capítulo de Fuerzas Armadas, para pasar al Consejo de Seguridad Nacional y después pasar a las preguntas, es en relación a los comandantes en jefe, ¿cierto? Los comandantes en jefe, que tiene que ver con las cabezas, ¿cierto?, de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y de Seguridad Pública. Acá lo importante, ¿cierto?, es que los nombramientos, los ascensos y retiros de los oficiales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros se hacen por decreto supremo, es decir, por un decreto del presidente de la República, en conformidad a la ley de cada una de estas ramas de las Fuerzas Armadas. Participan del nombramiento, participan de los ascensos y los retiros, obviamente cada una de las ramas tiene que ser nombrado dentro de las 5 primeras antigüedades, pero al final del día esto depende del presidente. Esto no siempre fue así en la Constitución vigente, ¿no? Estos fueron, digamos, cambios que se fueron haciendo a través de distintas reformas constitucionales, y particularmente la reforma constitucional del año 2005, y que tiene que ver básicamente con esta sujeción del poder militar, finalmente siempre al poder civil. O sea, que finalmente sea el presidente
el que termine haciendo estos nombramientos, ascenso y llamado a retiro, que no puedan ser inamovibles los comandantes y jefes de las Fuerzas Armadas, y que el poder militar finalmente igual se termine sujetando, ¿cierto?, al poder civil. Entonces, es otro elemento que no quiero entrar en mucho detalle porque finalmente tiene que ver con el sistema de nombramiento, etcétera, pero eso también es otro elemento que trata el capítulo 11, como para que ustedes tengan una visión más bien general y semicompleta de lo que dice ese capítulo, ¿ya? Eso con respecto a las Fuerzas Armadas, ¿ya? Eso respecto a las Fuerzas Armadas. Pasemos entonces al punto final, que tiene que ver con el capítulo 12, que es el Consejo de Seguridad Nacional, o también llamado COSENA, ¿ya? O también llamado COSENA. Esta es una institución que ha generado mucha polémica, ¿ya? Y que representa una innovación en nuestra historia constitucional chilena, ¿ya? Es algo que en el fondo no tiene precedente, digamos, en el pasado, digamos, antes de esta Constitución, y los antecedentes de su incorporación a la Constitución, finalmente, mostraba que el objetivo principal era que existiera un órgano donde se pudieran tratar los temas de seguridad nacional, donde que fuera un órgano finalmente colegiado, ¿cierto? Donde no solamente se tratara por las ramas por separado, ¿verdad?, ni el presidente de la República por un lado, sino que existiera un órgano en la práctica, como decía anteriormente, quizás más bien colegiado, que se pronunciara respecto a los temas de seguridad nacional en su conjunto, ¿cierto? Ese era el objetivo que estaba detrás del diseño del Consejo de Seguridad Nacional. Ahora, ese objetivo inicial y también la conformación que tenía el Consejo de Seguridad Nacional, el rol que tenía el Consejo de Seguridad Nacional inicialmente, las potestades que tenía, hoy día es completamente distinto, ¿ya? El rol que cumple hoy día el Consejo de Seguridad Nacional es simplemente asesorar al presidente de la República en materias vinculadas a la seguridad nacional. Ese no era el rol que tenía al principio, y es por eso, digamos, porque si ustedes me dicen hoy día, me imagino, ¿cierto?, de los que, bueno, me imagino que varios se pueden acordar del rol que cumplía el Consejo de Seguridad Nacional en ese momento. La última vez que fue convocado fue el año pasado, a propósito, ¿cierto?, también de la crisis social de octubre, pero me imagino que ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué va a causar tanta polémica un órgano que lo que pretendía era asesorar al presidente? Bueno, es que inicialmente, ¿cierto?, el Consejo de Seguridad Nacional no solamente asesoraba al presidente, sino que además tenía otros roles y también tenía otras atribuciones y tenía también otra conformación, ¿ya? Entonces, inicialmente, el Consejo de Seguridad Nacional, por ejemplo, tenía, digamos, más militares que civiles, ¿cierto?, en la conformación del Consejo de Seguridad Nacional, ¿cierto? Y a partir de una serie de reformas, hoy día, ¿verdad?, el Consejo de Seguridad Nacional lo conforman más civiles que militares. Entonces, hoy día, el Consejo de Seguridad Nacional está conformado por el presidente de la República, por el presidente del Senado, por el presidente de la Cámara de Diputados, o sea, de todos finalmente los poderes del Estado, ¿cierto? El presidente de la Corte Suprema y el Contralor General de la República. Esos 5 civiles, más los 4 militares, entre comillas, que serían las 3 ramas de las Fuerzas Armadas, más el general director de Carabineros. Entonces hoy día tiene más preponderancia, ¿cierto?, tiene más preeminencia los civiles dentro de la organización del COSENA, del Consejo de Seguridad Nacional, que los militares. Pero inicialmente no era así, ¿cierto? Inicialmente tenía más preponderancia, ¿cierto?, los militares que el esquema, ¿cierto?, que tenemos hoy día, donde tiene más preponderancia, ¿verdad?, los civiles. Entonces el diseño original contemplaba más bien un sistema de 7 miembros, ¿ya?, donde habían 4 militares y 3 civiles, ¿no? 4 militares y 3 civiles. Y es así, digamos, de por qué esto de a poco se fue reformando, ¿cierto? Se fue modificando, después se netió 4 y 4, y al final con la reforma del 2005 quedaron más civiles que militares, ¿cierto? Entonces ahí, por ejemplo, hay un cambio bastante significativo. Otro cambio significativo es que originalmente el COSENA, o Consejo de Seguridad Nacional, no solamente lo podía convocar el presidente de la República, como es hoy, que solamente lo puede convocar el presidente de la República, sino que también el COSENA lo podían convocar 2 o más de sus miembros con derecho a voto, ¿ya? Y por lo tanto se podía autoconvocar de alguna manera al Consejo de Seguridad Nacional. Hoy día no lo puede hacer, solamente puede convocarlo el presidente de la República. Entonces, en la práctica, en el diseño original, se podía autoconvocar incluso contra la voluntad del presidente del Consejo de Seguridad Nacional, para tratar materias de seguridad nacional, ¿no? Hoy día no lo puede hacer.
solamente lo puede hacer el presidente cuando él quiera, ¿cierto? Porque es un órgano finalmente consultivo del presidente de la República. Y finalmente, porque me parece que esto es quizás más o menos lo relevante para tratar del COSENA, tiene que ver con sus atribuciones, ¿cierto? Inicialmente el COSENA tenía más atribuciones de las que tiene hoy día, ¿cierto? No solamente tenía un rol consultivo, sino que le podía, como se decía en ese momento, ¿cierto? Se podía representar la opinión, o sea, algunos de los miembros podían representar la opinión al presidente de la República. Y el concepto de representar en nuestro derecho significa como hacer presente con mucha fuerza, sino es como rechazar, digamos, una determinada postura de eventualmente el presidente de la República, ¿cierto? Entonces, no era solamente un órgano consultivo, sino que podía representar una decisión del presidente, podía también pedir o recabar información de los funcionarios de la administración del Estado, podía también ejercer otras instituciones que le pudiera haber encomendado eventualmente la Constitución, y además no solamente se le podía otorgar la opinión respecto de la seguridad nacional, sino que todo aquello que a juicio del COSENA comprometiera las bases de la institucionalidad, que es bastante más amplio que el concepto propiamente de seguridad nacional. Entonces tenía mucho más atribuciones y bastante más intrusivas, ¿cierto? Y hoy día la única atribución que en realidad tiene el COSENA es asesorar al presidente cuando el presidente quiera, y además existe una prohibición de adoptar acuerdos. Es decir, el COSENA hoy día es un órgano consultivo que solamente se convoca porque el presidente quiere que se convoque y no puede adoptar acuerdos, más allá de poder darse una propia reglamentación interna, pero no puede adoptar acuerdos. O sea, no es como que puedan adoptar un acuerdo en virtud del cual se pueda llegar, digamos, a una determinada decisión o a una determinada determinación, o que puede finalmente terminar en un proyecto de ley, o que pueda terminar, por ejemplo, en alguna decisión administrativa, ¿cierto? Entonces no puede adoptar acuerdos. Entonces ustedes me preguntan ahora, porque me imagino que se están cuestionando, ¿cierto?, ¿cuál es entonces la razón de por qué el COSENA está en la Constitución? Esta, en mi opinión personal, podrían haber personas o constitucionalistas que piensen distinto, pero a mi juicio ninguna, ¿no? Yo creo que hoy día el Consejo de Seguridad Nacional no tiene ningún sentido, ¿cierto?, que permanezca en la Constitución, tiene un rol que, como lo dije anteriormente, es un órgano consultivo, ¿cierto?, del presidente de la República, y el presidente de la República normalmente, no solamente este presidente, el presidente, ¿cierto?, como institución, como jefe de Estado, como jefe de gobierno, muchas veces le pide la opinión a expresidentes de la República, ¿cierto?, a expresidentes de la República, le pide opinión, ¿cierto?, a ex cancilleres, por ejemplo, para política exterior, le puede pedir perfectamente la opinión y puede juntar, digamos, a estos mismos comandantes en jefe para pedirles la opinión respecto a un tema de seguridad nacional sin necesidad de tener un órgano establecido en la propia Constitución respecto a este punto. Entonces, a mi juicio, digamos, es un órgano que hoy día carece, digamos, de razón de ser, o sea, carece, no hay razón de ser, mejor dicho, de que esté establecido de manera expresa en la Constitución, tomando en consideración, digamos, de que cumple simplemente ese rol. Con eso yo creo que cierro, creo que estuve ahí como justita con los 45 minutos, José Ignacio, y muchas gracias por la paciencia, espero que les haya entretenido algo. Este tema que no sé si estará entretenido, pero yo lo pasé bien por lo menos haciendo la clase. Muchísimas gracias, profesora, por la clarísima exposición que usted ha realizado. Tenemos conectado en este momento al decano de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central de Chile, Emilio Oñate, y la quiere saludar. Así que, decano, por favor, la palabra es suya antes de proceder a las preguntas. Sí, gracias, profesor Núñez. No, mira, muy breve, Constanza, muchas gracias, profesora, por acompañarnos en esta sesión. Esta es una escuela de formación que estamos haciendo abierta al público. Hemos tenido, como usted puede ver, no muy buena asistencia. Agradecer también a quienes se han inscrito, se han mantenido en el curso. Incluso hubo clases la semana anterior, ¿no?, que fue una semana de receso de fiestas patrias, pero fundamentalmente yo me conecté, uno, porque me parece muy interesante el tema, y dos, para saludar a la profesora y agradecerle también la disposición de acompañarnos en esta escuela de formación constitucional y ciudadana. Solamente eso. Muchas gracias, decano, y de verdad muchas gracias por la invitación. Para mí es un privilegio, no solamente por la instancia, sino que además que me ha invitado a exponer a otra escuela, y además que somos bien amigos
también con José Ignacio, así que más entretenido todavía. Así que muchas gracias también por el saludo y muchas gracias por la invitación nuevamente. Perfecto. Profesor Núñez, usted aquí dirige, así que adelante nomás porque me imagino que van a haber varias preguntas. Gracias, decano. Profesora, hay varias preguntas que han surgido durante su exposición. Se las voy a ir leyendo porque las he ido organizando. Usted sabe, hay varias que se pueden repetir, entonces es mejor sistematizarlas y que usted tenga un espacio para responderlas adecuadamente. Perfecto. La primera de las preguntas dice, o se pregunta más bien, por la formación. Usted aludió a los estudios que se deben cursar para formar parte de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública. Pero la pregunta o la inquietud que plantean quienes nos están viendo es qué tipo de formación debiera enfatizarse en quienes se preparan para formar parte o integrar estas Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, y si es que ese tipo o esos contenidos específicos de formación debiesen estar fijados o preconfigurados por la Constitución. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, que en realidad es un resumen de varias inquietudes que han ido surgiendo, dice relación con la justicia militar y con la sujeción o no de las personas uniformadas a el régimen común de justicia. ¿Debiese existir o debiese permanecer un régimen que diferencie el juzgamiento de personas uniformadas de personas que no lo son? ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Ya? Tercera pregunta, una pregunta bastante difícil, pero también bastante contingente. El vínculo que tienen las Fuerzas Armadas con la Contraloría, a propósito de las denuncias o las investigaciones, los sumarios que están ocurriendo hoy en día respecto de Carabineros de Chile y los reclamos que algunos parlamentarios han presentado en contra de esas iniciativas o esos sumarios. En cuarto lugar, si es que no me equivoco, ¿cómo cree usted? Esta es más una pregunta no de diseño institucional, sino que una opinión de criterio. ¿Cómo piensa usted que se puede mejorar la confianza en estas instituciones? Que ya está bastante devaluada, pero usted misma ha enseñado o nos ha demostrado que son esenciales para la existencia de un Estado. Y finalmente, en esta primera ronda de preguntas, una pregunta o una inquietud bastante interesante que dice relación con lo que acontece en otros países. ¿Qué ocurriría? ¿Qué pasaría si es que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas fuese el presidente o presidenta de la República? ¿Qué impacto tendría? ¿Es posible? ¿Lo encuentra usted razonable? Con eso cerramos la primera ronda de preguntas y posteriormente, cuando usted termine de contestar o responder, le hacemos otras preguntas, le formulamos otras interrogantes. Gracias, profesora. Sí, son, bueno, muy interesantes, muy específicas las preguntas en realidad. Yo espero estar a la altura de poder contestarlas dentro de mi escaso conocimiento que tengo sobre el detalle de estos temas, ¿ya? Pero en materia, a ver, en materia de la formación, efectivamente las escuelas, ¿ya?, forman parte de la ley, o sea, finalmente de lo que se denomina como la Ley General de Educación. O sea, en el fondo están dentro de los elementos, o sea, mejor dicho, dentro de las instituciones, están las universidades como instituciones de educación superior, los centros de formación técnica, los institutos profesionales y las ramas de las escuelas de las distintas escuelas de las Fuerzas Armadas y de Orden y de Seguridad Pública, y en general, digamos, todos los elementos que tienen que ver con los ascensos y tienen que ver con el estatuto como administrativo que tienen interno y las distintas mallas, por ejemplo, es público, e igual como es público, ¿cierto?, las mallas de cualquier universidad, de cualquier centro de formación técnica e instituto profesional. Por lo tanto, todo lo que significa como la instrucción propiamente tal, son instrucciones que uno puede, a lo cual uno puede acceder. Y de hecho, me imagino que ustedes de repente lo han visto, cuando se hacen como todas estas campañas publicitarias a final de año, ¿cierto?, para que ingresa a esta escuela, ingresa a estudiar, en el fondo, esta carrera, a este instituto profesional, a este centro de formación técnica, con modalidad online, con modalidad semipresencial, con modalidad presencial. Bueno, la misma campaña también hacen las Fuerzas Armadas de Orden y de Seguridad Pública, para sea detective, sea carabinero, sea marino, etcétera, etcétera. Entonces, en el fondo, todos esos elementos de formación están ahí. Ahora, si ustedes me dijeran, bueno, los elementos en la práctica esos tienen que estar regulados, por ejemplo, por ley, o una regulación quizás más intrusiva, bueno, desde mi perspectiva,
Yo creo que no, porque yo en el fondo comulgo más bien con lo que es la libertad de enseñanza, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva en materia de educación básica y educación media, ¿cierto? Los contenidos están bastante dirigidos con lo que se denomina el currículum mínimo. Pero lo que es educación superior, ¿cierto? Hay harta libertad respecto de la misión institucional que tiene cada una de las distintas instituciones. Evidentemente, ¿cierto? Uno esperaría que la formación, no solamente la formación en términos de la formación física, si uno lo quiere llamar así, sobre todo entendiendo, digamos, el rol que cumplen, sino que también la formación jurídica y la formación institucional sea la más adecuada, y yo entiendo que en ese sentido, por lo menos, entiendo que las distintas ramas de las Fuerzas Armadas de Orden y de Seguridad Pública, y especialmente después de lo ocurrido el año pasado, se están modernizando, se están actualizando, y uno esperaría que eso fuera, digamos, permanente en ese sentido y en esa lógica, ¿no? Pero eso quizás como aproximación en esa materia, ¿ah? De lo poco que es en materia como de educación, linkeándola en el fondo con materia de Fuerzas Armadas. En relación con el tema de justicia militar, han habido varios, a mí me tocó hacer la práctica en la Corporación de Asistencia Judicial, en la Corporación de Asistencia Judicial en la Oficina de Derechos Humanos. Así que me tocó ver muchos casos en el fondo de fiscalías militares, sí, o sea, como muy, o sea, me tocó ver de todo ese tipo de casos, digamos, justicia militar propiamente tal, ¿no? Fiscalía militar, ir a las fiscalías militares y revisar, en el fondo los sumarios tienen un proceso antiguo, entonces es muy largo, muy dramático, muy parecido, digamos, a lo que era el sistema penal antiguo. Yo creo, respecto a este tema, de que, a ver, el Código de Justicia Militar es un código que uno tiene que mantener asumiendo, ¿cierto? Porque uno no se imagina esto, ¿cierto? De lo que implica la defensa externa. Pero llegado el momento, y uno asume, ¿cierto?, que después, además de la Segunda Guerra Mundial, como tenemos, esto es una reflexión quizá un poco más profunda, que a lo que me refiero es que da para más rato, da para discutirlo más rato. Tenemos derechos fundamentales que son universales y que, independiente que no sean, quizás no tengan un rango en el caso chileno aún, ¿cierto?, supraconstitucional, sí son derechos, ¿cierto?, que no se pueden vulnerar, y esos derechos o esa lógica viene dado precisamente para evitar los tremendos abusos, en el fondo, que se cometieron a partir de la Segunda Guerra Mundial y de ahí en adelante, ¿ah? Con distintos regímenes totalitarios de los dos sectores, tanto el régimen nazi o el régimen fascista y el régimen comunista, digamos. Entonces, en ese sentido uno entendería, ¿verdad?, de que en realidad el Código de Justicia Militar propiamente tal, por ejemplo, que todavía contempla la pena de muerte, que es el único cuerpo normativo que contempla todavía la pena de muerte como pena, no debiera quizá existir o debiera actualizarse de todas maneras, en todo lo que se tiene que actualizar, pero en el fondo se tiene que mantener en el entendido de que tengamos que mantener Fuerzas Armadas, en la lógica, ¿cierto?, de estar preparados para la defensa externa eventualmente, y por eso seguimos invirtiendo en tanques, seguimos invirtiendo en aviones, quizás no con un porcentaje preponderante en el caso nuestro, porque no nos encontramos en guerra nunca, digamos, o muy pocas veces hemos estado quizás cerca en la época quizás más bien contemporánea, pero sí, en el fondo seguimos manteniéndolas porque estimamos, ¿cierto?, que es importante estar preparados para eso, ¿cierto? Y por eso tenemos Ministerio de Defensa, etc. En ese contexto, ¿cierto?, la justicia militar es importante de mantener, y de hecho, por eso existen tribunales militares, por eso existe la Corte Marcial, que es como el equivalente a la Corte de Apelaciones, pero militar, ¿cierto? Y hay que tener ojo, y quizás en esto sí, yo creo que eventualmente habría que revisarlo de nuevo, qué pasa cuando los militares en el fondo están cumpliendo funciones que son más bien de defensa interna, como en el caso, por ejemplo, de los estados de excepción constitucional, como por ejemplo el estado de emergencia, o un estado de sitio, ¿cierto?, que tiene que ver con la alteración o conmoción interior, ¿verdad?, que fue lo que pasó el año pasado, no tanto respecto al estado de catástrofe ahora, pero que también se aplica, donde ya las Fuerzas Armadas no cumplen solamente un rol de defensa externa, sino que ahí están cumpliendo un rol de defensa interna. ¿Cómo es uniformado en el fondo se le va a juzgar? ¿Se le juzga como un civil o se le juzga como un militar? Yo creo que ahí hay que reflexionar al respecto. Yo no tengo una respuesta clara en relación con esto, pero sí creo que hay que reflexionar en la línea de cómo es uniformado finalmente fue formado. Él fue formado para la defensa externa, no para la defensa interna.
Entonces, desde la perspectiva de mantener la lógica de estado de excepción constitucional, donde se le pide, digamos, a los militares colaboración, que yo creo que más allá, digamos, de los distintos casos que todos tienen que ser investigados, y la gracia, digamos, de vivir en una democracia es que los casos son investigados y tenemos una institucionalidad que funciona, a ese uniformado, en el fondo, uno le está pidiendo que cumpla un rol de defensa interna. Entonces, ¿lo vamos a jugar igual, en el fondo, que un civil? Si es que en el fondo fue formado para la defensa externa, entonces ese quizás es el cuestionamiento eventualmente donde uno tiene que reflexionar pensando, ¿cierto?, en el rol que uno le pide al uniformado. Ahora, creo que también eso no solamente tiene que ver con casos quizás puntuales donde eventualmente se hayan generado complejas situaciones fácticas, ¿cierto?, sino que también tiene que ver con la desconfianza, que esa era la otra de las preguntas, con la desconfianza que eventualmente puede haber en términos de las instituciones, pero obviamente uno tiene que partir de la base, si uno parte de una base sin complejos en el fondo, y sin ideología, si uno lo quiere llamar así, partiendo de lo que comentaba al principio, el monopolio, el uso legítimo de la fuerza, etcétera, que también se cumple un rol ahí de ayuda esencial, ¿cierto? En los casos de estado de catástrofe, por ejemplo, calamidad pública, como terremotos, como aluviones, etcétera, han cumplido un rol relevante, entendiendo que su principal función no es esa, ¿cierto?, sino que la defensa externa, pero entendiendo, ¿cierto?, de que no se está cumpliendo con ese rol, también pueden colaborar por la formación que tienen en otras cosas, ¿cierto? Ahora, lo que implica, por ejemplo, la relación directa en marchas, en el fondo el contacto directo con lo que serían personas propiamente tal, en caso de una manifestación, bueno, esos son protocolos que ahora se están actualizando y que yo creo que es importante que eso se haga, ¿cierto? Pero yo creo que respecto a la justicia militar propiamente tal, para ese tipo de casos, creo que en el fondo no es blanco-negro, creo que en la práctica hay que darle una vuelta o bien derechamente cambiar la figura, ¿no? Respecto de la confianza en las instituciones, bueno, esto es lamentable, pero esto es transversal, ¿ah?, en el sentido de que no solamente le afecta a las Fuerzas Armadas y a Carabineros, sino que le afecta en general a todo el sistema institucional, o sea, al Congreso, bajo el nivel de confianza, el Ejecutivo, los jueces, o sea, de todo, o sea, tenemos como un nivel, digamos, de desconfianza más o menos brutal, y de hecho las Fuerzas Armadas o la gente confía más en las Fuerzas Armadas que en el Congreso, o sea, el nivel de confianza en términos del Congreso versus Fuerzas Armadas es bastante menor, lo cual es muy lamentable, y que yo creo que en parte también nos tiene un poco en la crisis en la cual estamos, que es una crisis de desconfianza muy tremenda, y donde hay también una lejanía en el fondo con lo que significan las instituciones, donde en realidad es bastante complejo, porque en estricto rigor esas instituciones nosotros lo validamos, digamos, permanentemente. Entonces tenemos que encontrar, y yo creo que gran parte de eso tuvo que ver con los escándalos de corrupción de las distintas instituciones los cuales vimos, y tenemos que en el fondo transparencia, participación, revalidar en la práctica esa cercanía, creo que es algo importante hacer. Carabineros de Chile, al menos en el caso de las Fuerzas Armadas, a propósito de este estado de excepción, mejoró. Ahora, de todas maneras, creo que es una cuestión que yo creo que va a terminar siendo un tema de voluntad país, de querer salir, ¿cierto?, de esta crisis de confianza. No veo que esta cuestión vaya a ser solamente unilateral, creo que no puede venir solamente como comillas de ciertos gestos, más allá de pedir, por ejemplo, disculpas en eventuales casos, que eso pasa permanentemente, cuando hay abuso, etcétera, cuando hay exceso de fuerza, de repente se piden disculpas y todo, pero eso muchas veces no es suficiente, y yo creo que por eso más bien la crisis de confianza que tenemos es un poquito más amplia, más global, y eso es lo que tenemos que quizás abordar, más que solamente respecto a las Fuerzas Armadas y de Carabineros, que cumplen un rol que yo creo que es demasiado importante en una sociedad como cualquier sociedad civilizada, y por lo tanto reivindicar eso es muy importante, pero tenemos que reivindicarlo respecto a toda la institucionalidad. Y ahí el Congreso, ahí el Poder Ejecutivo, ahí el Poder Judicial, ¿cierto?, el abuso muchas veces, desde mi perspectiva, de las instituciones, esta acusación constitucional contra la ministra de la Corte de Apelaciones, más allá, digamos, de que el crimen de Ámbar Cornejo haya sido muy tremendo, esa acusación constitucional no es procedente, otras acusaciones constitucionales, el hecho de estar peleando permanentemente, saltarse las reglas del juego, ¿ah? Que yo he sido muy crítica, digamos, respecto de eso, de muchos parlamentarios, todo eso en el fondo genera desconfianza,
genera mucha desconfianza, porque pareciera que el fin justifica los medios, y eso en una democracia no puede existir, ¿cierto? O sea, los medios nos dan, ¿cierto?, el parámetro precisamente para que gobernante y gobernado nos sujetemos a las mismas reglas. Nadie está por sobre la ley, ¿no? Ni nosotros, ciudadanos, ni las autoridades, ¿no? Ninguna autoridad. No solamente Carabineros, no solamente la Fuerza Armada, ninguna autoridad, ¿eh? Ni los parlamentarios cuando saltan la Constitución y cometen sacrilegio, ni el presidente, ni los ministros, ni nadie, ¿eh? Todos nos sujetamos al derecho. El minuto que ya nos dejemos de sujetar al derecho, entonces simplemente, digamos, no tenemos una sociedad civilizada. Y respecto a los vínculos de las Fuerzas Armadas y el control de la Contraloría, bueno, acá yo creo que yo no conozco los antecedentes en detalle, entonces en realidad sería una opinión bien poco profunda la que podría dar en relación con eso. Lo que sí, la aproximación que uno puede tener es de que la Contraloría tiene que controlar la legalidad en principio de los actos, ¿cierto?, del Ejecutivo. Y también controla ciertos actos de otros órganos que tienen cierto grado de autonomía. En el caso de las Fuerzas Armadas, como dije anteriormente, si bien tiene un capítulo especial en la Constitución, sí su dependencia respecto del Ministerio de Defensa y sí su dependencia, ¿cierto?, respecto del Ministerio del Interior. Pero evidentemente existen ciertos actos, por ejemplo, o ciertos reglamentos que son reservados, por ejemplo, y que eventualmente eso no se pueden dar a conocer al público en relación con, en materias de transparencia, por ejemplo, y que por tanto la Contraloría en ese sentido tiene un cierto rol, pero tiene que mantener un rol de reserva, ¿ya? Esto lo digo en términos generales, y no lo digo con tanto detalle porque yo no conozco los detalles de este caso, de este sumario, pero por darles un ejemplo. Existe un reglamento normal, que es un reglamento para compras públicas. Cuando usted quiere ser, por ejemplo, un contratista del Estado, se registra en un registro que se llama registro de proveedores, ¿ya? Y ese registro, en el fondo, es público, y yo me registro ahí si es que yo quiero prestar servicio o quiero proveer de bienes al Estado. Pero, respecto a las Fuerzas Armadas, por ejemplo, hay un registro de proveedores, pero ese registro de proveedores y el reglamento para poder vender, por ejemplo, radares, buques, aviones, en el fondo, todo lo que tiene que ver con estrategia, ese reglamento no es público, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo existe un tema táctico, existe un tema en el fondo de secreto entre medio, que también se resguarda o se entiende que es importante mantener, ¿verdad? Porque muchas veces las compras se hacen internacionalmente, y eso existe o tiene quizás alguna razón de ser, y en ese sentido la Contraloría tiene un cierto control respecto al reglamento porque emana del presidente de la República, pero en el fondo sí una reserva respecto al contenido. Entonces, yo lo único que podría decir en ese sentido es que yo creo que hay que tener un sano equilibrio también entre lo que significa el cumplimiento del rol que tiene la Contraloría, con lo que sería también mantener cierto grado de autonomía y sobre todo la reserva en algunos elementos donde puede ser más delicado no tenerla. Pero desconozco en este caso porque no me he metido con los antecedentes tan en detalle como para poder dar una opinión muy formal. Prefiero en ese sentido no adelantarme a dar esa opinión. Yo he tenido otras opiniones en otra oportunidad respecto de la Contraloría y hay veces como que siento que se ha pasado un par de pueblos, ¿no? Y me puedo referir si quieren a esos casos. Pero en respecto a este caso, no sé si se ha pasado un par de pueblos o no, porque la verdad es que no he mirado los detalles con detalle. Por eso digo que no me quiero sacar el pillo, sino que lo digo abiertamente. ¿No? Creo que se ha pasado un par de pueblos varias veces, pero en este caso no lo tengo claro. Perfecto, profesora. Bien, tenemos otras preguntas. Una que conversamos previamente cuando la invitamos a usted a formar parte de esta escuela. ¿Qué pasaría si es que se eliminan las Fuerzas Armadas? ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál sería el impacto? Usted ya lo mencionó durante su exposición y el relato respecto del ejercicio del poder y la función que cumplen, pero no está de más que lo recalque y lo enfatice. Otra cuestión, la pena de muerte. Usted sabe que, y todos saben que la pena de muerte en Chile no está abolida porque se mantiene dentro del Código de Justicia Militar. ¿Cuál es su opinión respecto de la abolición de la pena de muerte en términos absolutos dentro de todo estatuto? ¿Ya? En tercer lugar, una pregunta que está más vinculada hacia el pasado, pero no por eso deja de ser actual. La ley de amnistía respecto de los crímenes que cometieron las Fuerzas Armadas durante la dictadura. ¿Qué piensa usted que debiese acontecer con esa ley de amnistía
en una eventual nueva constitución o en una reforma constitucional próxima. Y finalmente, el financiamiento de las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad pública debiese tener a futuro, pensando en un diseño institucional nuevo, debiese tener un régimen especial. Esas son las preguntas, profesora, para esta segunda ronda de intervenciones de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes. Con régimen especial, ¿a qué nos referimos? ¿A qué nos referimos Ley con reservada al cobre. Que la ley Ley reservada al cobre. cobre. Parto por ahí, entonces. La ley reservada al cobre ya no existe, ¿no? La ley reservada al cobre ya no es reservada, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya el tema del régimen o el porcentaje, de que en realidad es muy curioso. Les voy a contar una anécdota a propósito de este tema del reglamento que les estaba contando antes. En este reglamento de proveedores de las Fuerzas Armadas, que proveen de buques, o sea, tanque, no solamente eso, sino que las brújulas, y todo este cuento, este reglamento colgaba de la ley reservada al cobre, en el fondo. Entonces, en la práctica, ambos cuerpos normativos eran reservados. El reglamento, yo trabajaba en un estudio jurídico hace un tiempo atrás, renuncié producto, digamos, para poder dedicarme al proceso constituyente, bueno, y tenía como clientes a proveedores tenían como, pero principalmente eran instrumentos de inteligencia. Entonces, mi cliente en la práctica quería saber cómo poder venderle, en el fondo, o poder ofrecer sus catálogos, ¿verdad?, al Estado. Entonces, por eso, en el fondo, llegué a este reglamento, y después me di cuenta que el reglamento no era público, entonces traté de pedirlo por transparencia, me dijeron que no, entonces todo este cuento, bueno, y este reglamento colgaba esta ley reservada del cobre, y finalmente, claro, yo en algún minuto tuve acceso a la ley reservada del cobre, y después, y la desilusión fue muy grande, ¿no? Porque leí la ley y no decía nada. Básicamente decía el porcentaje, digamos, del porcentaje en la práctica que se lograba o se sacaba, ¿cierto?, de cobre, que se invertía en el financiamiento, finalmente, de las Fuerzas Armadas. Pero ya no tiene un régimen, o sea, lo que uno podría replantearse, ¿cierto?, es que no tenga una destinación. Partí por el final, producto de para aclarar este tema de la ley reservada. La ley reservada del cobre ya no es reservada, y uno podría como ocupar otro mecanismo de financiamiento más que destinar eventualmente un porcentaje, ¿cierto?, de lo que se obtiene por cobre a las Fuerzas Armadas, y meterlo dentro de lo que sería el pool del presupuesto, por ejemplo. El punto es de que igual, bueno, existen ciertos gastos fijos en este ámbito, y donde en estricto rigor lo que uno tiene que hacer es como más o menos medirse en cómo está el resto del barrio latinoamericano, más o menos, para saber cómo estamos, y en base a eso se compran o no se compran, por ejemplo, aviones, se compran o no se compran más armas, etcétera, etcétera. Y en ese entendido, yo por lo menos entiendo, digamos, que cumplimos con ciertos estándares, ¿ya? Pero más detalle que eso no sé. Ahora, si debería haber un régimen no tan especial, sino que más bien que se meta dentro del pool del presupuesto, puede ser. Lo que pasa es que esto, claro, esto le da un flujo, digamos, permanente a una cuestión que nosotros estimamos que es permanente. Entonces, y esto con esto lo conecto con la primera pregunta. Si se sacara, por ejemplo, o mejor dicho, no se incluyera dentro de la Constitución las Fuerzas Armadas, yo considero que sería bien complejo desde el punto de vista que creo, en el fondo, que como protección a los ciudadanos, o sea, la razón de ser de las constituciones, independiente que después las constituciones hayan ido evolucionando y se le hayan ido agregando, por ejemplo, derechos sociales, etcétera, la principal función es estructurar y organizar el poder y limitar el poder del Estado, que se divide en distintas cajas, como decía Montesquieu, cajas separadas: poder ejecutivo, legislativo, judicial. Si uno puede que no le guste el Tribunal Constitucional, pero que haya un control de constitucionalidad, Contraloría, que haya Banco Central, en este caso Fuerzas Armadas, precisamente se estructura y se limitan los distintos poderes, precisamente para evitar abusos, ¿cierto? Para evitar concentración del poder, y para que no o que no se deje a la mayoría circunstancial del momento temas que son muy relevantes. Para mí, una función connatural del Estado, si no es la función primaria, tiene que ver precisamente con el hecho que nosotros, como pacto social, ¿cierto?, renunciamos a nuestro derecho a autodefensa
y se lo entregamos a este tercero que sería finalmente el Estado, que tiene el monopolio de la fuerza. Y finalmente la manera en que se expresa ese monopolio legítimo de la fuerza, o la manera en que se ejerce, mejor dicho, es a través de la defensa externa, que serían las Fuerzas Armadas, y las fuerzas de orden y de seguridad pública, que tiene que ver con lo interno. Entonces, si eso no estuviera en la Constitución, me parecería complejo dejarlo una ley simple, su regulación mínima, digamos, que es básicamente lo que señalábamos ahora, por lo menos dejarlo taxativamente numerado a qué se refiere. Uno podría discutir, por ejemplo, si le agrega algunos elementos, si es que establecemos que tengan que ser jerárquicas, disciplinadas, si establecemos, por ejemplo, la regulación de cómo se llama retiro a los comandantes y jefes, uno puede dejar eso, puede eliminarlo. Lo que dije anteriormente respecto al COSENA, que es en verdad lo que yo creo que no tiene ningún sentido que se mantenga en la Constitución. Entonces, aun cuando pase algo extraordinario y termine ganando el rechazo en el plebiscito de octubre, yo lo eliminaría, o sea, lo eliminaría ahora en realidad, porque encuentro que no tiene ningún sentido que se mantenga. Entonces, pero más allá de eliminar eso, por ejemplo, y de hacerle algunos cambios, o hacerle cambios derechamente en el fondo, o agregarle ciertos elementos, el sacar las Fuerzas Armadas de Orden y de Seguridad Pública en la Constitución no me parecería razonable por lo que señalaba anteriormente, porque creo que es un resguardo saber, en el fondo, quiénes son los que pueden ejercer el monopolio de la fuerza, quienes tienen el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Toda la regulación igual de más está en las leyes, ahí está en la estructura, el estatuto administrativo, etcétera. Pero en realidad creo que sería un despropósito sacarlo por eso, ¿eh? Principalmente pensando en la protección del ciudadano, no solamente, o sea, pensando específicamente en eso, no tanto para resguardar a las Fuerzas Armadas y de orden, sino que al revés, pensando en la protección del ciudadano, creo que es mejor mantenerlo. Respecto de la pena de muerte, bueno, yo soy pro vida, digamos, en todo aspecto. Entonces, en ese sentido, para mí la pena de muerte no debiera, digamos, existir nunca, para ningún caso. Esa es mi opinión, ¿eh? Y por eso también yo, bueno, abiertamente, no es materia de discusión, pero yo soy contra el aborto, y por la misma razón que soy contra el aborto, soy contraria a la pena de muerte en cualquier caso y en cualquier situación, incluso para los crímenes más terribles y más graves, independiente que hayan razones incluso de política criminal, porque hay desincentivos que están probados en ciertos estudios, ¿cierto? Que la pena de muerte te genera un desincentivo para delitos graves, complejos, como por ejemplo lo de Ámbar Cornejo, que fue muy conocido, etc. Yo, por lo menos, no comparto la pena de muerte en ningún caso. Y en el caso dado de lo que nosotros tenemos hoy día actualmente, nosotros formamos parte de la Convención Americana de Derechos Humanos y del Pacto San José de Costa Rica. Y en ese sentido, ¿cierto? Lo que decía el profesor Núñez, ¿verdad? El Pacto San José de Costa Rica lo que dice es que los países que han abolido la pena de muerte no pueden volver a reinstaurarla, ¿verdad? Y en este caso nosotros derogamos la pena de muerte en el Código Penal o en el Código Procesal Penal, es decir, en la justicia ordinaria, y solo se mantuvo en el Código de Justicia Militar. Sin embargo, nosotros, aun cuando no la hayamos abolido completamente, no podemos reinstaurarla en aquellos casos que ya la eliminamos. Por lo tanto, aun cuando no la hayamos abolido completamente, no podemos reinstaurarla en la justicia civil, ¿ya? Sino que lo único que quedaría sería terminar en la justicia militar. Entonces, de donde queda de eliminarla es en la referencia que se hace en la Constitución, que dice que la pena de muerte solamente se puede establecer por un delito calificado con ley de quórum calificado, y en el Código de Justicia Militar. Si es que no me falla la memoria, esas son las dos únicas referencias a las que se hace respecto a la pena de muerte. Pero independiente de que no se haya abolido completamente, no se puede reinstaurar en casos que ya lo eliminamos, que básicamente tiene que ver con todos los casos de justicia civil. Y respecto de la ley de amnistía, yo acá prefiero no pronunciarme porque no tengo los elementos para hacerlo. ¿Ya? Yo no me he metido en este tema con mucha profundidad, ni tampoco conozco tanto estos casos. Más bien, todos los casos que me tocó tramitar en la Oficina de Derechos Humanos tuvo que ver con la figura, ¿cierto?, de investigación del sumario, particularmente a partir de la figura de los secuestros permanentes,
y a partir de poder utilizar, digamos, la vía de la querella, ¿cierto?, como para poder obtener diligencia y así poder quizás tener resultados respecto finalmente de los familiares de víctimas, ¿no? Entonces, el tema de la ley de amnistía propiamente tal, aquí me manejo muy poco, así que prefiero no entrar en detalle de algo que no manejo bien. Está sin audio. Gracias por avisarme. Muchas gracias, profesora, por su honestidad, porque un elemento esencial dentro de una académica o un académico de verdad es justamente reconocer aquellos aspectos en donde puede, elementos en donde puede responder a las inquietudes y recular honrosamente cuando no los conoce. Y usted ha dado muestra de eso, y esto es algo que porque no tengo... Y es algo que se destaca habitualmente. Y que hay muchas personas que podrían dar una respuesta sin muchos fundamentos y pertenecerían mucho más al terreno de la opiniología que a la academia. Entonces, se agradece su respuesta y también aprovecho también de agradecerle su clarísima exposición en el día de hoy. Usted habrá visto dentro de los comentarios que se formularon en el chat que muchas personas agradecieron lo entretenida de su charla y la claridad en la exposición. Y vaya que es difícil hablar entretenidamente de Fuerzas Armadas y de orden de seguridad pública en el proceso constituyente. Eso, todos los profesores de esta área estamos ciertos de esa dificultad. Profesora, o sea, créanme que si hubiera sido otro tema, podría haber sido más entretenida, podría haber sido más stand-up comedy. Lamento, en verdad, que me haya tocado este tema, pero bueno, José Ignacio me tendré que invitar para otra oportunidad, así que... La invitación está cursada permanentemente, ¿cierto, decano? El decano pone el dedito hacia arriba, que significa que sí. No por supuesto que sí. Sí, por supuesto. Feliz. No, veo que no hay más preguntas y que estamos en el tiempo. Reitero los agradecimientos para usted y también para todas las personas que nos han acompañado, especialmente al señor decano, que hoy día también nos honra con su presencia y se dirigió también a todos y a todas ustedes. Finalmente, para terminar, les recuerdo que el día miércoles la sesión está a cargo del profesor Sergio Fuensalida, quien va a referirse a los derechos humanos y la Constitución o la nueva Constitución. Por lo tanto, están todos cordialmente invitados nuevamente a acompañarnos el día miércoles en el mismo formato, mismo horario, y la dirección de enlace les será oportunamente enviada. Muchas gracias a todos y a todas nuevamente por acompañarnos. Muchas gracias, que estén muy bien, que tengan buena noche. Chao, chao.